porque nada menos que en la época de Carlos III se había dado cátedra de economía, que era una ciencia realmente diabólica porque saltaba por encima de la moral, ¿verdad? Pero hoy día a nadie se le ocurre, a ningún economista, seguir en esta tesitura, pero sin embargo el conflicto de los valores morales, éticos y estéticos y económicos sigue por ahí viviendo. Hay 40.000 ejemplos que se podrían poner, que todo el mundo puede ponerlos, no hace falta insistir más en ello. Entonces, en definitiva, lo que llamamos perspectiva ontológica de análisis del aborto es, con una mayor precisión, una perspectiva que trata de integrar el punto de vista de la identidad ontológica y de la identidad pues, normativa o axiológica de lo que está comprometido en el aborto, que es el embrión. Bueno, para advertir terminología, yo voy a emplear una terminología anticuada, concretamente yo la he tomado de algunos tratados de embriología del siglo XIX, cuando la embriología sagrada se decía, ¿verdad? Era una disciplina, pues eso, que se utilizaba en las facultades, etcétera, de medicina, etcétera, el equivalente a la bioética aplicada al aborto y demás. Y allí distinguía, curiosamente, las siguientes fases. Primero el germen. Claro, entonces realmente sabían muy poco de lo que era el óvulo fecundado, el évulo, pues qué sé yo, la célula ploide o diploide, todo eso no sabían nada. Pero en fin, sabían lo suficiente como para distinguir el germen, que era lo equivalente pues, al óvulo, al estado de óvulo, primero hasta la forma de mórula, ¿verdad?, el germen. Luego introducían el embrión, luego el feto y luego el estado de infante, el infante, es decir, el niño nacido en estado de infante, donde todavía el niño todavía no hablaba, todavía no tenía, no uso de razón, pero ni siquiera lenguaje. Digo que el concepto de infante es esencial en nuestro tema, puesto que si el hombre se define desde los clásicos como el animal que habla, el infante todavía no es hombre en el sentido de que todavía no habla, habla en el sentido de persona cultural. Bien. Entonces, la idea que tenemos entre manos, o el problema que tenemos entre manos, es estudiar la identidad de esta realidad que va desenvolviéndose desde su estado de germen a su estado de infante y sucesivamente, la identidad que tiene lugar entre este estado de individuo, en el sentido que tantas veces hemos dado, el individuo, y el estado de persona, pero bien entendido que aquí individuo y persona hay que entenderlos también de un modo muy peculiar, que tampoco se puede aquí explicar. Quiero decir una palabra, que si cito estas cosas es para subrayar hasta qué punto estas cuestiones son extraordinariamente enrevesadas, implican multitud de presupuestos, no menos que la teoría de la persona, la teoría del individuo, el principio de individuación, y que por consiguiente no se pueden tratar así de un modo ligero, vagamente, porque no sabe lo que se dice, lo que quiero decir. Es totalmente imposible, por parte de unos o por otros. Bien, entonces se trata, en definitiva, de mostrar cómo la idea de la identidad ontológica, en el sentido entendido, en el sentido dicho, del individuo y la persona, ¿verdad?, el individuo y la persona, cómo esta identidad pues, atraviesa los contextos diferentes y además necesariamente, y por tanto constituye un punto de vista, en cierto modo, pues, común, si no común, pues por lo menos que desborda el carácter puramente circunscrito o de una cara, ¿verdad?, particular de los análisis de contexto que dijimos el otro día. Aunque estos análisis son imprescindibles para poder plantear el otro lado, para poder poner la identidad. Bueno, entonces, para abreviar, diré lo siguiente, que aquí la identidad de la que vamos a hablar, pues tiene también un sentido más o menos preciso. Yo me remito a un artículo del Basilisco de hace 5 o 6 años o 7 años, no sé, sobre los predicados de la identidad, en donde principalmente ahí se distinguían las identidades sustanciales de las esenciales, que son dos momentos de la identidad absolutamente vinculados, ¿no?, imposible de distinguir.
Y entonces esta identidad pues, sustancial o esencial, hay muchas formas, muchas doctrinas para explicarlas. Aquí vamos a considerar dos principales doctrinas pertinentes para nuestro asunto. La que vamos a llamar, como se llama ordinariamente, pues la teoría ilemórfica de la identidad, que comienza más o menos con Platón y sobre todo con Aristóteles, y luego sigue por toda la Edad Media y la moderna, y que está presente mucho más de lo que creemos, es decir, que sigue presente, esa es la cuestión. Por una parte, la teoría ilemórfica de la identidad, que rechazaremos, y la teoría que llamaremos actualista de la identidad, actualista en el sentido del actualismo de la sustancia y de la esencia. Y actualismo que significa no otra cosa, sino que la idea de sustancia que tratamos, la idea de esencia, no tiene un sentido pues supuesto, ¿verdad? El sentido de la subsistencia, de lo que está por debajo, de lo que subsiste, la sustancia y las subestares, la sustancia y la subsistencia, que está por debajo y por encima vienen los accidentes, de la cantidad, etcétera. Entre otros, digo la cantidad porque es el que individúa precisamente, según los tomistas, individúa precisamente a la sustancia, sino que la sustancia solamente se da en la propia actividad de su desarrollo. Esa es la idea central. La sustancia se da en su propia actividad de su desarrollo, por tanto, no hay sustancia y accidentes, por así decir. Los accidentes vienen por otro lado. Es decir, la sustancia es su propio ejercicio de su desarrollo, de su desenvolvimiento. Si se quiere, su propia existencia. La sustancia real tiene que ver con la existencia que es indisoluble de la esencia, por ejemplo, la esencia que tiene que ver, naturalmente, con las esencias porfirianas, sobre todo, que es de donde viene el lemorfismo, es decir, el individuo sustancial está vinculado siempre a una especie, a un género, a una clase, a un orden, etc. Y estas son las esencias porfirianas o de cualquier otro tipo. Bien. De manera que, cuando hablamos de identidad, distinguiremos estos dos aspectos, la teoría ilemórfica, digo, y la teoría actualista. Y cuando hablamos de persona, pues también distinguiremos las diferentes teorías de la persona, tantísimas teorías de la persona. Aquí no podemos tampoco entrar en el asunto. En el sentido de la vida, yo hice un cuadro tratando de sistematizar las innumerables teorías de la personalidad que hay. Salían allí 16 posibilidades, 16 teorías de la persona, de las cuales, por razones que no son del caso, descartaba todas menos 6, y entonces, pues más o menos contraponía dos tipos de teoría de la persona. Primero, la teoría espiritualista, vamos a llamarla así, de la persona, la teoría espiritualista de la persona, según la cual la persona humana, dando por supuesto siempre que la persona es siempre antrópica, descartaba otras teorías. Es decir, suponemos que primero que la persona, el concepto de persona que utilizamos es siempre persona humana. Por tanto, que las personas que no son humanas, pero que han tenido una gran presencia en toda la tradición pues, filosófica y teológica, por supuesto, las personas angélicas, las personas extraterrestres, muchas veces hemos citado como el propio Kant, y no digamos en los posteriores. Kant habla de la probabilidad, de la gran probabilidad de personas que habitan en los planetas distintos de la Tierra, ¿verdad? Y que son más inteligentes o menos según que los planetas sean estrellas interiores. Es decir, admite la realidad de personas extraterrestres, digamos, no humanas. Y no digamos las personas divinas. Es decir, aquí cuando hablamos de personas, sobreentendemos personas antrópicas, personas humanas. Lo demás, pues no las tenemos en cuenta, sencillamente. Y estas personas antrópicas, además, suponemos que no son espíritus, que no son espirituales, en el sentido de independientes del cuerpo. La tesis cartesiana, por ejemplo, hay un alma, que es lo que da la personalidad. Los animales no tienen alma, son máquinas, son autómatas. Los animales son puros autómatas, la teoría de Gómez Pereira, heredada por Descartes, la metría, etc. Entonces los animales no son personas, desde luego, son autómatas. La persona es el hombre, pero no por su cuerpo, que sigue siendo un autómata, sino por su alma, su espíritu, ¿verdad? Y entonces, pues esta teoría cartesiana de la persona, que es herencia, sin duda, de la tradición cristiana y escolástica, pero que